Sí, bueno, saludamos a los hermanos que van a estar ahí conectados, los que se van a conectar, los que se conectan, los que se van a conectar, los que van a ver después el programa, ya, o la predicación. Agradecemos a cada uno de ellos por su exposición. Mateo capítulo 25, versículos 14 al 30. Haremos una lectura de las Escrituras. Mateo 25, capítulo 25, del verso 14 al 30. Estas son las últimas palabras del Señor, y están las parábolas también, las últimas palabras que el Señor da ya acerca de su pronta partida. Ya muy pronto el Señor ya partiría y quiere de alguna forma dejar establecer unas cosas por ahí de las cuales tenemos que poner atención. Mateo 25, 14 al 30, dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, y cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui a esconder tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene le será dado, y el que tendrá más. Y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echado en las tinieblas afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Padre, gracias te damos. En el nombre de Jesucristo, nuestro amado Señor, estamos aquí esta mañana. Y rogamos que tu gracia y tu poder, Señor, nos bendiga, y que tu palabra sea verdadera medicina y refrigerio y exhortación y consuelo para nosotros. Bendícenos, Dios. Tú eres nuestro Padre, nuestro Señor, y confiamos en ti. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén, 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 amén. Yo le puse por título a esto: siervo bueno o siervo negligente o siervo malo. Siervo bueno o siervo malo. Cuando uno lee las Escrituras, y debiera pasarnos a todos nosotros cuando leemos las últimas indicaciones del Señor Jesucristo, Mateo 24, Mateo 25, ¿ya? Y esta última parábola también que está diciendo el Señor, ya son las últimas parábolas, ¿ya? Y está casi al término también de su ministerio, y a pocas horas de comenzar todo lo que es su pasión y también posteriormente muerte en la cruz. Ahora, no podemos pasar por alto tampoco, ¿ya? Y mientras leía, me viene siempre a la memoria, pensando de que el mismo Señor, el que estaba hablando y el que estaba dando las instrucciones, le estaba diciendo a sus discípulos lo que ellos debían hacer, lo que debían realizar, cómo debían pararse frente al mundo cuando Él no estuviese.
Y tampoco puedo pasar por alto la extrema, porque hay una extrema preocupación de parte del Señor para de alguna forma tratar de motivar, de incentivar a los discípulos. ¿Cuál es el deber de trabajar para el reino? No somos espectadores, sino que somos participantes dentro de una obra en la cual nos ha comisionado el Señor. Y cuando veo esto, veo que en definitiva le está señalando, si bien es cierto, le está dando una parábola, y una parábola son enseñanzas, realidades terrenas con algo espiritual. Esa es una parábola, ¿ya? Que en definitiva trata de decirnos, para que podamos entender las verdades espirituales, nos habla con cosas terrenales. Después de lo que el Señor dice, y me acuerdo de lo que dice el apóstol Pablo también años después, ¿ya? Toma este tema de alguna forma, tal vez no tan estructurado, pero toma este tema y señala, Pablo, señala que Dios, el Señor, ha dotado a la iglesia de dones, de regalos, de obsequios, los cuales en definitiva no son personales, no debemos apropiarnos de ellos, no son individuales, sino que son corporativos. ¿Y por qué son corporativos? Porque es el bien común para la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Ahora, cada creyente, cada hombre nacido de nuevo, aleluya, y cada creyente son dones de Dios dados para entrenar el cuerpo de Cristo. ¿Y por qué razón? Es para la obra del ministerio. Y cada uno de nosotros debería tener esta visión del reino, ¿ya? Y deberíamos tener esta visión del reino, no una visión particular, especial, ya muy individualista, sino tener una visión del reino. Tomando de la misma forma, tal vez, lo que decía el Señor, lo que decía Pablo. Recuerdo también, si me voy al Antiguo Testamento, recuerdo cuando Moisés, cuando Dios llama a Moisés, cuando lo tiene que encomendar a hacer la obra, ¿ya? Cuando le da una orden de levantar un tabernáculo, y me imagino a Moisés pensando, ¿cómo voy a levantar un tabernáculo en el desierto? No tenemos nada para poder hacerlo. Pero cuando Dios da una orden o cuando Dios nos comisiona, es porque Dios también tiene todo preparado para que nosotros podamos hacer la obra del Señor. ¿Dice amén? Amén. Ahora, cuando Dios le da la orden a Moisés de levantar este tabernáculo, tal vez Moisés empieza a cuestionar, ¿ya? Empieza a cuestionar cómo lo voy a hacer. No tengo habilidades. Podría haber pensado. No sé trabajar la madera. Podría haber pensado. Menos el metal. ¿Y para qué decir no sé nada de telas? Y eran puras telas que había que poner, no tengo idea de telas. Pero ahí estaba el Señor. Siempre pienso de que cada orden que nos da el Señor, en cada situación en la que vivimos, aleluya, podemos decir, ahí estaba el Señor. Siempre va a estar el Señor. El Señor nos puede encomendar algo o nos puede dejar a la deriva. El Señor siempre va a estar. ¿Dice amén? Amén. Siempre va a estar. Entonces, no podemos pensar que nos deja huérfanos y cómo lo vamos a hacer en esta situación tan especial o tan particular. O en esta encomendación o cuando nos encomienda algo. ¿Cómo lo vamos a hacer si no tenemos todas las habilidades? Y perfectamente podemos mirarnos a nosotros mismos que no tenemos todas las habilidades. Usted no es campeón de todo y yo no soy campeón de todo, pero sí hay habilidades naturales que Dios nos ha dotado. ¿Dígame? Veo allí, cuando el Señor está pendiente de todo y definitivamente con Moisés, cuando lo comisiona, y él pensaba que no podía hacerlo, pero Dios ya tenía todo preparado. Hay un pasaje en Éxodo, capítulo 31, cuando en definitiva Dios ha encomendado a Moisés una obra, Dios ya tenía preparadas las personas, para lo cual debían trabajar en la obra de levantar este gran tabernáculo. Éxodo 31, del 1 al 11 dice así: habló Jehová a Moisés diciendo, mira Moisés, pon atención Moisés, ¿ya? Yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y aquí está la otra parte fundamental, cuando Dios no deja nada a la suerte, a la deriva, ¿sí?, al cuestionamiento. Le dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios. ¿A quién? A Bezaleel, el hijo de Uri, hijo de Ur. Dice, lo he llenado del Espíritu de Dios, ¿en qué? En sabiduría,
y en inteligencia, en ciencia y en toda arte. ¿Para qué? ¿Para qué lo había llenado? Dice. Para inventar diseños para trabajar en oro, en plata y en bronce. Y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y aquí dice, además, no solamente Bezaleel, sino también, he aquí que yo he puesto con él a Oliab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría y algo fundamental, y el ánimo de todo sabio de corazón, para que haga todo lo que he mandado. El tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo. La mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos los utensilios, el altar de incenso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón, el sacerdote, la vestidura de sus hijos que ejercen el sacerdocio, el aceite de la unción, el incienso aromático para el santuario, harán conforme a todo lo que les he mandado. Ahora pienso y volviendo a Moisés, cuando Dios lo comisiona, Dios le dice, tendrás que levantar este tabernáculo. Ahora pienso también en Noé, cuando Dios lo comisiona para levantar un arca. Cada uno de los mandatos de Dios, Dios prepara a otro grupo de personas para poder llevar adelante la obra del Señor. No puede un solo hombre. No puede cargarse toda la obra en los hombros de una sola persona. Ahora me acuerdo también cuando fue el apóstol Pablo, la conversión del apóstol Pablo, ¿ya? Y lo que también me llama la atención, ¿ya?, es que tan fuertemente fue impactado este hombre cuando recibió el llamado del Señor. Cuando se encontró con la autoridad, cuando se encontró con esa luz inmensa, cuando cae a tierra, dice algo que es fundamental, dice, ¿quién eres, Señor? Una cosa es reconocer quién es el Señor. Y muchas veces nosotros, y los que están seguramente lo van a ver, han reconocido al Señor, pero hay algo que es fundamental, que sigue a la expresión o a la pregunta que hace Pablo. Y le dice, ¿qué quieres que haga yo, Señor? ¿O qué quieres que yo haga? Es fundamental que nosotros podamos tener lo que decía Dios, le decía a Moisés, ¿ya?, que en definitiva tenemos que tener ese ánimo. No simplemente basta decir que quiero hacer las cosas, pero también hay que tener el ánimo de querer hacer las cosas, de tener la disposición de querer poder servir al Señor. Ahora, cuando Pablo señala estas dos frases, primero, ¿quién era el Señor? Un reconocimiento total, pleno y absoluto de que no era solamente una experiencia espiritual cualquiera, sino que era el mismo Señor que estaba allí esa mañana o ese día o esa tarde, ya estaba allí con Pablo, revelándole todo lo que era la presencia de Dios, ya, y reconociendo Pablo inmediatamente que cuando se habla del Señor, inmediatamente cuando uno dice Señor es que uno es esclavo, que es siervo y simplemente ayunamos sobre nosotros, no podemos nosotros adueñarnos de eso. Y lo segundo, y ahí donde queda atrapado, es que en definitiva dice, ¿quién quieres que haga, Señor? Queda atrapado, y Dios, cuando nosotros le decimos algo al Señor, Dios lo toma en serio. Dios lo toma en serio. Y lo toma en serio por todo lo que nosotros decimos. Cuando reconocemos al Señor, ¿ya?, cuando reconocemos al Señor en nuestras vidas, reconocemos que Él es el dueño y amo sobre nosotros. Así que no podemos mandarnos solo y pensando que aquí no hay ninguna responsabilidad, sino que al contrario, si nosotros le hemos dicho sí al Señor, somos propiedad del Señor. Como dice el apóstol Pedro, que fuimos trasladados de las tinieblas, que era nuestro amo antiguamente, las tinieblas, maligno. Fuimos trasladados de las tinieblas, tenemos que ser sacados de forma dramática y ser llevados a la luz de Cristo, ya, para pasar de un dueño ordenado a otro dueño. Entonces, si reconocemos al Señor, somos propiedad del Señor. Amén. Y si somos propiedad
del Señor, por tanto somos sus esclavos. Y no la forma del esclavista del siglo XVIII, siglo XVII, esta forma de los esclavistas que iban a... No esa forma para maltratarnos, sino es un reconocimiento de quién está sobre nosotros. Y yo siempre digo, la importancia de estar bajo esta cobertura, bajo este colchón, bajo este paraguas, aleluya, es importantísimo, porque si no, lo contrario, estamos sin ninguna cobertura y el maligno anda buscando a quién devorar. Y cuando busca a alguien que no está bajo esta cobertura, este colchón, este paraguas, entonces le da con todo. ¿Y por qué siempre pienso esto? Porque conozco, y yo siempre se lo he dicho con tanta gente que ya anda populando, cristianos que populan nomás y que se han olvidado del primer encuentro que han tenido con Cristo o de lo que Dios ha hecho en sus propias vidas, pensando que tenemos la vida asegurada y que tenemos hasta el cielo asegurado. En definitiva, que si estamos aparte del Señor, no sé, ahí, bueno, estamos en una discusión teológica ahí, pero en definitiva es sumamente preocupante el no tener o no estar bajo esta cobertura del Señor. Ahora, si somos esclavos de Cristo, ni siquiera ponernos a su servicio, pensando que tenemos que ponernos a su servicio, solo debemos obedecer. Y es fundamental el asunto de la obediencia, ¿ya? La obediencia. Y servir, si obedecemos, es servir al Señor, al amo de nuestras vidas. ¿Y por qué razón? Porque Él nos compró, y nos compró a precio de sangre. O sea, si se dan cuenta, no, la Escritura nos va ampliando el asunto de que no podemos nosotros ser o estar como carbones aislados del fuego de la presencia del Espíritu Santo. Jesús, a pesar de que era el Señor, y Él lo señala, a pesar de que era el Señor, Marcos 10:45 dice: yo no he venido para ser servido. Y yo creo que los apóstoles en ese momento se sintieron tal vez un poco confundidos, pero si es el Señor, ellos tenían la actitud de que al más grande había que servirle. Pero el Señor, ¿qué es lo que dice? Yo no he venido para ser servido. No he venido para sentarme en la mesa y que me sirvan. No, sino he venido para servir. He venido para servir. Y no solamente para servir, Él agrega una frase más a esa palabra y dice: y para dar su vida o mi vida en rescate, dice, por muchos. Ahora, ¿cómo nosotros podemos tomar ese pasaje? ¿Cómo? Pensando que es el Señor. Yo creo que si tuviera el Señor nosotros en medio nuestro, nosotros todos quisiéramos servirle, quisiéramos traerle agua, quisiéramos traerle algo para beber, quisiéramos darle el primer lugar y todo lo demás. Pero ¿qué pasaría si el mismo Señor me dijera: no, pare, yo no he venido para ser servido, he venido para servir? ¿Cómo quedaríamos nosotros con una expresión de esa naturaleza? ¿Cómo podríamos entender entonces eso? Ahora, ¿qué pasa? Que el Señor quería darnos ejemplo, y le da el verdadero valor al servicio. Cristo enaltece la labor del servicio. Y más cuando lo hacemos para Él y para nuestros semejantes. Porque a veces también pensamos de que solamente es así, ¿ya? Pero resulta que es horizontal. Nosotros cuando servimos al Señor, servimos a los hermanos. Amén. Es de esa forma como Dios ve el asunto del servicio. Dice Filipenses 2, del 6 al 8, dice: el cual, hablando de Cristo, dice, el cual siendo en forma de Dios. Pero no hablamos de una forma etérea, sin forma, no. Era Dios mismo, dice, no estimando el ser igual a Dios. Como a cosa hay que aferrarse, diciendo: no, pero si yo soy Dios, ¿por qué voy a lucharme? ¿Por qué me voy a despojar? ¿Por qué voy a ser de hombre? ¿Por qué menos que hombre, esclavo? ¿Por qué tengo que invertir mi sangre? A eso se refiere, como a cosa hay que aferrarse. Sino que Él dice: se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo, tomando. ¿Qué forma tomó? No forma de patrón. No forma de un líder grande de los que conocemos en este tiempo. No un líder déspota tampoco. No tomó esa forma. Dice que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y
Y volvemos nuevamente a lo que es el Señor más arriba y a lo que es el espíritu de las Escrituras. Porque el espíritu de las Escrituras es ese, el servicio, el mirar al otro como superior a mí. Es como dijo el Señor, a ver, paren un poco, dijo. A ver, si alguien te da una bofetada en la mejilla, ¿qué es lo que tienes que hacer? Por la otra mejilla. Pero si alguien te pide la capa, entrégale también, no solamente la capa, entrégale la túnica. Y si alguien te pide llevar media milla o una cuadra, no sé cuánto es una milla, pero pongamos una cuadra, llévasela 2 cuadras. Ama a tu enemigo, bendice al que te maldice. Yo dice, pero ¿por qué es tanta contradicción con lo que el mundo nos ha enseñado a nosotros? El mundo es completamente diferente. El mundo dice, si alguien te ofende, oféndelo nomás. Y ofende lo más duro, cosa que le duela. Pero el Señor dice que es completamente diferente. Y en este mundo todos quieren ser servidos. Nadie quiere servir. Dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante, igual que los hombres. Y estando en la condición de hombre, en la condición de usted y mía, en esta condición no le bastó simplemente estar en esta condición, sino que además dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Hasta dónde se hace obediente? ¿Hasta dónde debe ser la obediencia? Hasta la muerte. Y no basta la muerte, sino que tiene que ser una muerte más terrible, más peligrosa, con más escándalo, con más vergüenza, con más dolor, la muerte de cruz. Entonces vemos que Él mismo nos enseña que no sé, cuando está dando la parábola de esta parábola de Mateo 24, 25, 24, nos damos cuenta que el Señor está hablando con autoridad. ¿Y por qué nos enseña de esta forma? Porque Él decía, habla de la palabra que el amo se va lejos y a sus siervos les entrega estos dones para que en definitiva los puedan trabajar, porque un día el amo va a venir. Amén. Y a eso se está refiriendo. Un día el amo va a volver. Ahora el mismo se llama siervo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Se comportó como un siervo, siendo el Señor, siendo Dios mismo. Porque dijo Él, ¿por qué? ¿Cuál es el mayor? ¿Quién es el mayor en esto? ¿El que se sienta a la mesa? ¿O el que sirve? Ya es una pregunta y se lo hace a los discípulos. ¿Cuál es el mayor? Y está hablando en ese momento en el asunto de la cena. Amén. Estaba en la cena, era la última cena, estaba con los discípulos y quería enseñarle esto porque era fundamental que ellos pudiesen aprenderlo. No podían tener la arrogancia de los fariseos, de los saduceos, de los sacerdotes, de la casta sacerdotal. No podían tener esa arrogancia, tenían que tener un espíritu diferente. Dice, ¿quién es entonces? Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Y él le responde, le dice, no es el que se sienta a la mesa, mas que hoy entre vosotros como el que sirve. ¿Y de qué forma demuestra la humildad? Hace la labor de siervo. Y la labor de siervo más humilde, más el que servía a la mesa, el que preparaba la comida, no, la labor más humilde y la que debía ser el último siervo de todos los siervos tenía que hacerlo, y lo que hace el Señor, lava los pies de los discípulos. Lava los pies de los discípulos. Y yo dice, pero ¿cómo si es el Señor? Y Jesús. Por eso Pedro me dijo, no, ¿cómo me da los pies a mí? Ahora, había un asunto de un poco de arrogancia en Pedro, pero sí quería enseñar algo fundamental. Yo una vez participé en un lavamiento de pie. Yo lo hice, lo hicimos, y es una sensación
¿ya? De humildad, de menoscabo, no puedo encontrar otras palabras acá, ¿ya? En mi cabeza que me están dando vuelta. Pero es un asunto sumamente, si bien es cierto, un asunto, aunque no algunos lo han tomado como que hay que hacerlo dentro de los sacramentos, ¿ya? Pero es algo que es bien especial, bien particular, y más aún a las personas que uno le lava los pies. Porque los pies son como bien personales de unos. Hay personas, mujeres, que no usan ni chalas para que no se vean los de los pies, porque además los de los pies son como medio deformes, medio guatones, medio chicos como para adentro, así, ¿ya? Son súper raros. Y el Señor lo hace, ¿ya? Ahora Jesús, cuando lo hace, y le dice a Pedro tiene una actitud diferente, un poco arrogante, un poco sobrado, dice, no, Señor, tú no me vas a lavar los pies. Y el Señor le dice, algo. Si no te lavo los pies, no puedes entrar en el reino del cielo. Le da una expresión así, tanto se lame la cabeza, le dijo entonces lo que quería de todas formas. Pero no, le dijo, si te lavo los pies, es que en definitiva ya está limpio completo. Ahora, somos nosotros lavadores de pies. ¿Ya? Eso es otra predicación que por ahí. Somos nosotros lavadores de pies, somos críticos de los pies de los otros. ¿A dónde existe un poco, bueno, dentro del cielo, pero también hay otra cosa? Que en definitiva tenemos que aprender a ser lavadores de pies, perdonadores de otros, no críticos. Bueno, eso es otra predicación. Ahora, Jesús nos dio ejemplo de cómo servir, como Él lo hizo. Pero ¿cómo lo hace el Señor? Lo hizo con alegría, lo hizo con humildad, sin murmuración, con sencillez. O sea, que cuenta que cada una de las actitudes del Señor tenemos que nosotros aprender de Él. Aprender cómo lo hacemos. ¿Lo hacemos con alegría? ¿Lo hacemos con gozo porque estamos sirviendo a los hermanos? ¿O lo hacemos simplemente por cumplir, por cumplimiento? Si lo hacemos por cumplimiento, entonces no tiene sentido, porque no existe el amor detrás de todo eso. Porque si amo a mi hermano, lo hago con alegría, con gozo, con sencillez, entendiendo que así sirvo al más grande de todos los grandes, que es el Señor. Aleluya. Aleluya. Y lo voy a hacer de esa forma. Qué rico que voy a servir hoy día a mis hermanos. Sentirme así para que el Señor, bueno, de ahí lo voy a decir, para que el Señor responda a lo que le dijo a los dos siervos que en definitiva pudieron hacer bien la obra. Con todos los ejemplos que da y que nos deja el Señor. Aleluya. Ahora, le relata, o estamos frente a esta parábola, Jesús preparando, ¿para qué? Para su muerte. Alentarlos, ¿ya? Para seguir su labor. Y sus seguidores deben seguir con su obra. Esto no se puede detener. No está fundamentada en nosotros ahora. La obra del Señor tiene que seguir, tiene que continuar. Tiene que continuar. En esta palabra se nos dice que se da cantidades de dones: 5, 2 y 1. Para lo cual hay que tener en consideración algo fundamental, que no es el talento, la cantidad. Lo que importa, lo que realmente tiene importancia, es cómo se usa. Somos medio torpes nosotros. Tal vez yo siempre digo, yo no soy el mejor predicador, no tengo a lo mejor tanta cosa, no soy tan carismático. Pero trato de hacer lo mejor posible, darle lo mejor posible dentro de este pequeño grupo de personas. Yo siempre he dicho, si yo me desanimara, ya que la eso lo mismo de siempre, no, yo vengo con ganas, vengo me levanto temprano, oro al Señor, me baño, me trato de poner lo mejor que tengo. ¿Por qué razón? Porque quiero servir lo mejor al Señor. Tal vez el Señor me dio los cinco talentos, a lo mejor tengo 2, me dio 1, pero no lo he enterrado, sino que lo hago con un corazón alegre, con gozo, y si no hay que sacar justicia, vale la pena. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hay que tener eso dentro del corazón.
vamos para la casa mejor, porque los veo ahí, estaban así, vacías. No importa, Señor. Sigamos para adelante hasta que el Señor nos dé. Entonces, lo que realmente es cómo se use. Gloria a Dios. Esa es la importancia. Dios nunca, escúcheme bien, Dios nunca exige a nadie habilidades que no tenga. Amén. Pero exige que cada persona use a tope las habilidades que posea. Me dicen, pues, oye, ¿por qué no sale a predicar a la calle? Vaya ahí con los, y vaya y lleve, como sea, instrumento y todo lo demás, o sea, como sea, parlante, micrófono. Yo realmente predico a la calle. Pero yo predico y soy como tan cuadrado porque soy muy maestro. Predico como tan así y le hago así, no explico. Pero lo hago como para cumplir, para que el resto diga, ya fue. Pero no vale eso, puedo hacerlo. Pero hay que hacerlo con más pasión, alguien que tenga el don, la gracia, la bendición, la disposición y todo eso. Amén. Aleluya. Es como que tenemos todavía guardado cosas ahí, bateritos, quiero la guitarra, me pusieron a tocar guitarra, no tengo idea de guitarra. Una vez traté de aprender y no pude aprender a tocar guitarra. Y necesitaba, decía que bueno poder aprender a tocar guitarra para la obra del Señor. Y tú a mí se tira los dedos, pero no hubo caso, porque al final desistí. Porque claro, cada uno tiene su propio don, su propia gracia. No somos, como dice el circo Chamorra. Sí. ¿Cuánto? ¿Chamorra? Sí, El circo Chamorra. Ese que cobra la entrada, ese que vende las cabritas, ese que se viste de payaso, ese el malabarista, ese el que después, no sé, hace todo. No, no somos así. Porque Dios no quiere que seamos así también, ¿no? Quiere que todos los dones estén repartidos dentro de la iglesia del Señor. Usted tiene dones, usted tiene gracias. Así que lo que pide el Señor, Dios nunca exige a nadie habilidades que no las tenga. No le va a exigir el Señor que venga usted a predicar acá, tal vez lo pueda hacer y perfecto, yo le paso el micrófono. Pero ¿qué pasa? Exige que cada persona use al tope las habilidades que posea. Todas las personas no tienen los mismos talentos, pero pueden ser iguales en esfuerzo. Amén. Y veo tanta gente, siempre digo lo mismo, conozco tanta gente en mi caminar cristiano. Fíjate. Y gente que tiene dones, que tiene gracia, que sabe todo instrumento, que sabe predicar en la calle, que sabe tocar guitarra, no sé, estas cosas y todo lo demás, sonidos, sabe todo esto. Y tal vez somos bien artesa, porque mi hijo me ayuda ahí, ya como puede, me dice, papi, y los hijos siempre nos van a apoyar. Ya me dice, papi, ya, yo te ayudo, yo te apoyo, ya, hagamos de esta forma ahí. Pero lo hace. A lo mejor no es la mejor forma, a lo mejor no sale espectacular, pero está. Amén. Eso es, está. Ahora, ¿qué pasa? Vemos, ahora, perdón, hay eso. La palabra nos dice, la palabra no dice que sea cual fuera el talento que tengamos, pequeño o grande, pero lo que sí hay que hacer es ponerlo a disposición del Señor, del servicio del Señor. Aleluya. Y vemos algunas palabras claves: amo, siervos, talentos, multiplicación, ociosidad, premio, castigo. Y si sacamos todas estas palabras, es porque realmente el Señor no quiere dejarnos simplemente en un estado que todo es bueno para ese lado, sino que quiere decirnos también que si no hacemos lo que debemos hacer, hay una consecuencia. Es como la obediencia. Si nosotros obedecemos, hay una consecuencia favorable. Pero si nos desobedecemos, hay una consecuencia desfavorable. Es como nuestros hijos, cuando usted le dice algo al hijo, hizo lo contrario, y de las consecuencias no nos podemos escapar. Así es. No podemos salir de eso. O sea, lo hizo. Ahora, dice, el amo les encomienda sus bienes. Y el Señor nos encomendó los bienes de Él. Nos entregó su espíritu, lo precioso. Por bienes podemos entender todo el
conjunto de cualidades naturales y gracias espirituales que nos hacen aptos para determinados servicios en la obra del Señor. Primero, todos nosotros tenemos cualidades naturales, todos, y todos diferentes, que vienen con nosotros, en nuestro ADN vienen, ¿no es cierto? Todos, y todos somos diferentes. Pero también, además de eso, Dios le agrega estas gracias espirituales. ¿Por qué? Primero tenemos que entender que de Cristo viene todo. Todo viene del Señor. Todo. Del momento en que fuimos gestados en el vientre de nuestra madre, de ahí el Señor sabía exactamente el momento en que se produce la concepción. Sabe si es hombre, si es mujer, el color de los ojos, la estatura, qué es lo que va a hacer. Sabe todo. El Señor lo sabe todo. Ahora, si todo es de Él, dice la Escritura que todo fue creado en Él y por medio de Él y para Él. Y si yo tomo esta palabra, entonces, usted fue creado por el Señor. Amén. Dice que en China ya crearon un útero externo, ¿ya? Para poder crear vida. ¿Ya? Lo crean y dicen ellos que están creando vida, pero la vida la crea el Señor. No, o sea, es difícil crear un útero externo. Primero, fuimos creados por Él. Amén. Dice amén. Amén. Dice, por medio de Él y Para Él. ahora, si es para Él, estamos atrapados aquí. Y es que estamos fregados. No es que estemos fregados en el sentido humano, sino que somos para Él. O sea, si hay un don, una gracia en nosotros, ¿para quién es? Para Él. Porque Él lo dio. Sí, Él lo dio, si no soy yo. Si usted tiene habilidades, no sé, o técnicas, cocinar, planchar, pintar, crear cosas, porque es de esa forma, porque sí se va ampliando el asunto, porque no es solamente esta parte, es amplio. Es para el Señor, solamente para Él. Ahora, si es para Él, es que los hermanos reciben la bendición, porque este es el cuerpo de Cristo, esta es la iglesia del Señor. Cuando servimos a los hermanos, servimos al Señor, servimos a Cristo el Señor. Ahora, del Señor proviene todo, y para que usemos según el plan de Dios, no según nuestro plan. De Él, de Cristo, viene todo para que lo administremos, pues a Él tenemos que rendirle cuentas, por cuanto Él es el propietario y es el dueño. Él habla y dice, lo va a entregar a sus siervos. Y cuando habla de siervos, de sus siervos, no de los siervos, como que fuesen de otra propiedad, habla de sus siervos. Y cuando habla de sus siervos, habla de pertenencia. O sea que, si somos siervos del Señor, ¿usted a quién le pertenece? A Cristo el Señor. O sea, tiene un dueño. Tiene un amo, tal como dije antes. Antes estábamos acá en las tinieblas y este era nuestro amo. Y nosotros hacíamos todo lo que este amo nos indicaba. Todo. Y así está el mundo. Entonces dice, no, tenemos que trasladarnos, sacarnos esta forma dramática y ponerlos de otro lado. Y como somos acá, y siempre me llama la atención, acá éramos, pero íbamos a todas partes a lo que nos dijera el marido, lo hacíamos. Y ni siquiera reclamamos. Y llegamos acá y nos ponemos como burgueses, así como que algo nos pasa y ya no es como antes. Acá no amanecíamos, acá íbamos para todas partes, hacíamos todo. Y volvemos, y cuando llegamos acá, algo nos pasó. Algo sucede. Entonces, vemos que si hablamos de siervos, hablamos de pertenencia. Le pertenecemos a alguien nosotros.
No somos huérfanos. Amén, Señor. Tenemos un Padre. Y alguien que da su vida por nosotros, porque somos comprados. Cuando usted nos dice, de repente los demás, pues, ustedes son vendidos. Yo le digo, sí, somos vendidos. Alguien nos compró. Sí, porque o usted no lo compró alguien. Amén. Claro, nos compraron a precio de sangre. Es a precio de sangre, lo más grande todavía. Ahora, si nos damos cuenta, entonces le pertenecemos a alguien, claro que somos vendidos, alguien nos compró. Ahora, ¿qué pasa? Los siervos son los que reconocen el señorío de Cristo sobre todas las áreas de su vida. Y antes de su partida, Jesús procuró que la iglesia naciente, la iglesia del Señor, formada y lavada por la sangre de Cristo, regenerados por el Espíritu Santo, pueda quedar equipada con todo lo necesario para subsistir, crecer y llevar a cabo la gran comisión. Como dice el apóstol Pablo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que cada creyente son dones de Dios dados al cuerpo de Cristo. La iglesia necesita recapturar el poder, los dones, las tareas bíblicas y en todos los miembros de la iglesia. Cada creyente es un ministro de tiempo completo, llamado por Dios y con un don de parte del Señor. Por eso Él dice, dio sus dones o sus bienes a sus discípulos. Los entregó. Y uno puede decir, pero es que pensamos que solamente el que predica puede tener. No tiene que ver con eso. Cuando uno tiene una visión así muy sesgada, es muy miope, o sea, no piensa que, o no se siente parte de un cuerpo. Y somos parte de un cuerpo. Y un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Dice Pablo, hablando a los romanos en el capítulo 12, versículo 4 al 8, dice, por la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Todos tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, y empieza a numerar. Y es aquí, y no solamente en este grupo, pero es aquí donde uno tiene que pensar dónde estoy ubicado, cómo me ubico, o más bien, más que ubicarme, es la amplitud del abanico que habla Dios acerca de cómo en la iglesia están repartidas estos dones, estas gracias. Dice, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y si es del servicio, sirva. Y el que enseña, enseña. Y el que exhorta, exhorta con la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. O sea, parte señalando. Podríamos leer otras partes, pero por el tiempo no lo vamos a hacer. Pero en definitiva lo que quiere decir que no debemos sentirnos menoscabados porque el otro tal vez tiene algo que es más brillante. Pero acuérdense lo que hizo el Señor. No lavó los pies de los discípulos. Aleluya. No dijo el Señor, yo no he venido a servir, sino he venido yo no he venido para ser servido, he venido para servir. Y no es mal grande el que se sienta a la mesa, sino el que sirve. Entonces, cuando el Señor habla acerca de eso, debemos nosotros hacer, o qué debemos nosotros hacer con los bienes que el Señor nos ha dado. A veces hay gente que venía y conversaba y dice, ok, yo no tengo nadie, no me hay nadie. ¿Acaso Dios se equivocó? No se ha equivocado de esto. Porque dentro de la iglesia no es solamente esto, el predicar, el alabar, la iglesia es más amplia. ¿Y cómo? Y le digo,
O sea, Dios se equivocó. Si tú me dices que no tienes nada, Dios se equivocó. No, Dios no se equivocó. ¿Qué debemos hacer con los bienes que el Señor nos dio? Dice el Señor, negociar. Dice que ellos negociaron. Y negociaron con los dones que el Señor le había dado. Y buscando para él ese negocio, significa la negación al ocio. Flojera. Ahí está el asunto. Ahora, tan pronto como se fue el Señor, ¿qué empezaron a hacer ellos? Pusieron mano a la obra. Ponerse a trabajar enseguida para no perder el tiempo. ¿Por qué? Porque el verdadero Hijo de Dios, aquel que tiene un encuentro real con Cristo, con el verdadero Cristo, y genuino Señor, es un negociante en el negocio más importante de esta vida. Y el negocio más importante de esta vida está aquí. Todos nosotros podemos tener trabajo secular y todo, pero el negocio más importante. Porque ¿qué pasa? Podemos estar en una empresa grande, yo estaba en una empresa grande, y esperan que uno jubile y se olviden de uno. Porque ellos no tienen amigos, no tienen hermanos, no tienen nada, son compañeros de trabajo nomás. Nada más que eso. Y cuando usted salga de su empresa o de esto, se van a guardar del tiempo, porque van a haber otros. ¿Y qué pasa? Que de repente uno sea tanto con la empresa, sea tanto con el trabajo, y sea tanto con esto, y sea tanto con lo otro. Y resulta que en cualquier momento, o lo pueden despedir. Y entonces no va a llorar. ¿Cree que el jefe va a llorar por uno? Puede decir que un jefe que lloró conmigo. Bueno, el jefe. Y cuando salí de los tribunales de justicia, yo trabajé ahí también. Y cuando me fui a pedir, pues me iba a ir al banco a trabajar. Mi jefe, que era el secretario del tribunal, como el hermano Alberto sabe que el secretario del tribunal es un juez. ¿Ya? Y él siempre me llamaba y decía, sí, pues no, venga acá, cierra la puerta. Y me podía hablar, y yo lo escuchaba, y yo le decía cosas. Hablábamos en serio, él me contaba su vida, me contaba. Y cuando me fui a despedir de él, era un hombre, yo creo que quería decir masón, Rojas, Correa Rojas. Era sobrino de un ministro de la Corte, si supiéramos, pero era un hombre muy así, botado, se botó en suelo. Y cuando me fui a despedir de él, estaba en su escritorio y se salió y de repente dice, y se fue a llorar. Y no era un anciano, era una persona de edad media. Váyase. Y le corrió la mano. Ya le dije, hasta luego. Pero en definitiva, bueno, eso fue una experiencia. Pero en definitiva, en lo general no es así. No es así. Entonces, ¿cuántas veces nos damos tanto? Yo conozco gente que sea, pero poco menos que hacen un santuario su pega, pero al momento de los que hubo, vamos fuera, y si te he visto, no me acuerdo. Ahora, el verdadero Hijo de Dios es aquel que ha tenido un encuentro verdadero, que nunca es un negociante en el negocio más importante de la vida. Tenemos entonces trabajar el talento que Dios nos ha dado. Hay que tener la convicción de que Dios te ha llamado para trabajar. Como el mismo dijo, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo elegí a vosotros. Y siempre que veo la escritura y leo, digo, a ver, Señor, ¿cómo es este texto? Ya sé lo que dice el texto, pero piensen, ¿cómo es este texto? Cuando dice, no me elegiste vosotros. Entonces cuando yo dije, iba pasando por un lugar y dije, yo quiero aceptar al Señor. No. Yo te elegí a ti. Y cuando veo eso, que entre miles de personas, millones de personas, dentro de este grupo tan grande, que Dios haya elegido, me haya elegido, que te haya elegido usted, que le haya elegido usted, dentro de tanta gente, dentro de tantos hermanos, dentro de tanta familia, dentro de una población, dentro de una comuna, dentro de una provincia, dentro de un país, dentro de un mundo, que Dios se haya fijado en nosotros. Entonces eso para mí
es sumamente importante, es sumamente interesante. Entonces estoy bien, no estoy equivocado, no me he equivocado en lo que he hecho en mi vida, en ese sentido, porque me he equivocado en otras cosas, pero no me he equivocado entonces, porque he elegido, o sea, en cierta forma, he escogido bien yo, aunque Él me escogió a mí, pero yo al escogerme a mí, entonces he decidido caminar por ese escogimiento. No sé si ahora la pregunta, o sea, la palabra. He querido seguir caminando sobre lo que el Señor me escogió. Entonces dice, yo te escogí, entonces tienes que caminar. ¿Y para qué me escogió el Señor? Este puesto dice, para que vayáis y llevéis fruto. Pero además que este fruto permanezca. Entonces eso es lo que en definitiva, lo que el Señor quiere que nosotros podamos hacer. Entender que no somos entes separados de algo. El Señor quiere que sepamos exactamente para qué Dios te ha llamado, para qué el Señor te ha llamado, por qué Él entregó su sangre por ti. Y uno tiene que empezar a ubicarse dentro de todo esto. Y cuando yo acepté al Señor, yo pensé inmediatamente, dije, el Señor algo quiere, no sé qué es, no tengo idea. No tenía ni siquiera la revelación de toda la Escritura, y me bauticé sabiendo de lo que era, ni que era el bautismo en agua, fui nomás porque yo sabía que el bautismo, quería ya voy, me bautizo, no tenía idea, ni me hizo clase, nada, llegué y me bauticé nomás. Pero ¿qué pasa? Como uno se va ubicando dentro de la iglesia del Señor, hice de todo, quería encontrarme. ¿Por qué quería involucrarme? Porque cuando conversaba con una persona, decía que estaba tan desorientado, estaba tan perdido en este mundo, que cuando llegó el Señor revolucionó todo lo que había dentro de mí, empezó a ordenar. Y mi vida sin sentido empezó a darle sentido. Y cuando empezó a darle sentido, entonces entendí que esto era para mí, que no podía soltarme de esto, no me puedo soltar de esto. Y esto sí era para mí. Entonces, ¿cuál ha sido la gracia que Dios ha dado o te ha dado para administrarla? Dios quiere que tengamos éxito. El favor de Dios Todopoderoso está sobre el siervo fiel y diligente, y Él multiplica las ricas bendiciones de su gracia. Dios no mira la cantidad, sino lo que Dios mira es la fidelidad. Ahora, ¿por qué? Y siempre pienso, ¿qué va a decir el Señor? Y espero que eso diga el Señor, bien, buen siervo y fiel. Y eso es lo que yo espero que diga el Señor de usted también, de mí, el Señor diga. No ha sido perfecto porque no soy perfecto. Me he equivocado, claro que me equivoco. Porque aquí lo único que nos equivoca es el Señor. Fallamos, nos equivocamos, nuestro carácter nos traiciona, somos enojones, somos malhumorados. Todo lo que en definitiva el ser humano es. Pero lo que sí quiero, que el Señor nos diga, bien, buen siervo y fiel además. Bueno, dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ayúdanos, Señor. Y por eso le digo, yo el sábado me levanto temprano y tengo una gana, y ustedes saben que nosotros tenemos una congregación muy grande, cerca de 200 personas, digamos, de todo, músicos, de toda vida. Y Dios ahora me tiene en este sentido, pero yo lo hago de la misma forma. Y lo hago de la misma manera. Y eso es lo que quiero que diga el Señor. Bien, lo hiciste bien. Y a veces me digo, no lo he hecho tan bien. Y en vez de crecer, decrecemos. Pero me dice, bueno, sí, pero ha sido fiel. No te mueven las luces, no te mueven los recursos, no te mueve la gente, las luces y todas las... No me mueve eso. Gloria a Dios. ¿Por qué no me muevo? Porque sé dónde debo estar y sé que si es este lugar, no este lugar físico, si es esto, es esto. Y siempre he dicho, mi patrón es el Señor. No me lo hubo. Que mi patrón es el Señor. Entonces, quiero que el Señor diga a su Señor, que me diga, bien,
que se lo diga a usted también, buen siervo, y fuiste fiel. Al final fuiste fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero viene la otra parte. Entra en el gozo de quién? De tu Señor. Dios no mira la cantidad, sino la fidelidad. Y hay una expresión que dice así: máximo y mínimos. Ser grande en las cosas pequeñas. Ser grande en las cosas pequeñas. No quiero que el Señor diga lo contrario. Dice, al ser inútil. ¿Por qué? Porque dice que es allí. Será el lloro. Al ser inútil, echarle dice las tinieblas, de donde el Señor nos había sacado, de las tinieblas, de allá afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, solamente porque tenía un don, un talento, y no hablaba de cantidades. Y sabe además que el Señor da de acuerdo a nuestras capacidades. Yo siempre digo, si no me la pedí, que ay, mira, se están muriendo allá, no sé, por la India, la China, ay, no, nunca me exigir eso, Señor. Sí, a los que puso la gracia de que tengan esa pasión por ir a las naciones a predicar. Eso sí, no fueron el problema de ellos. Entonces, ¿cómo debemos seguir a Jesús en nuestro semejante, con nuestro compañero? El Señor ya nos ha dado ejemplo de cómo debemos servir. No te canses de hacerlo. Que llegará el día en que el Señor honre a cada uno de sus seguidores. El Señor, no cualquier persona. El Señor. Todo lo que hagamos hay que hacerlo para el Señor. La Biblia dice, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no como para los hombres. Es lo que decimos, no para Él. Ojo, ay, no, viene el jefe, trae entonces la madre, si el jefe, si no, conversando, ay, el jefe, trae madre. Y si no, hacerlo con el Señor. Dios está buscando siervos fieles y prudentes. Jesús nos dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Seamos fieles, sirvamos a Dios, y cuando Cristo venga nos halle trabajando en Él. Hay que hacerlo con humildad, con el ejemplo que nos da el apóstol Pablo, sirviendo al Señor con humildad, con toda humildad, y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Siendo constantes y diligentes, los perezosos nunca harán nada para el Señor. Por esto la palabra nos exhorta, en lo que requiere diligencia, no perezosos, sirviendo al Espíritu, fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. Y ahora sí concluyo con este pasaje. Me falta un pasaje. Lucas 17, 7, 10. Dice así: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara y apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice, más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado? Pienso que no. Así por vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir, siervos inútiles somos, pues lo que deberíamos hacer hicimos. Porque a veces algunos se pavonean, no, si yo soy el gran siervo, soy el siervo de Dios, soy el que trae la palabra. Eso no la Biblia.
Bueno, a propósito, de hecho yo tengo muchas Biblias, pero me gusta esta. Me dice, no, pero cómprate, mi hijo me dice, cómprate una Biblia, manda a forrarla, me dice, pero ¿cómo tengo esa Biblia? Y yo, no, ¿por qué no compras la Biblia? Está pegada con scotch, está pegada con escudo acá, está toda desarmada, está pegada con cuestiones adentro. ¿Qué te parece la Biblia? Tengo Biblias con dorado acá, grandes, así chicas, de todas tengo. Tengo como, no sé, una más de 10 Biblias tengo, me han regalado. Pero yo tengo esta. Y esta parece que ha sido una Biblia trabajada. A veces es la Biblia de campaña, la Biblia de trabajo. Esta es la que se pone verón. Todo terreno. Entonces, lo que Dios quiere, no quiere que la gloria de los hombres. Yo quiero que me reconozca el Señor. Quiero que el día del Señor diga bien. Y que diga a ustedes, bien, buen siervo. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entre en el gozo del Señor. Y con esto me quiero decir que me conformo con esto. Ahora el Señor, y siempre digo, Señor, ¿cómo crecemos? Envía tu forma, Señor, envía aquí, envía allá, le doy al Señor. Pero es el Señor el que mueve las cosas, yo no las puedo mover. Es el Señor el que mueve las cosas. El Señor nos ha dado paciencia. El Señor ha dado constancia. Y el Señor está trabajando no solamente conmigo, está trabajando con cada uno de ustedes. Amén, así es. Con cada uno de ustedes que sientan el hambre. Así es. Que puedan sentir el hambre. Que puedan ver la silla vacía del Señor. ¿Pero qué pasa? ¿Dónde está la piedra que no deja que fluya el agua? ¿Qué pasa? ¿Por qué no nos hacemos, ustedes en su oración, nos hacemos evangelistas todos en un momento dado? ¿Por qué no nos hacemos pescadores nosotros? ¿Por qué, Señor, tal vez nuestras redes están rotas y los pescados nos arrancan? ¿Por qué no trabajamos con gente nueva? No hay gente que ya viene con maña, que viene mareada, Así es. que son críticos, que critican todo. Y si se juntan con alguien, ¿y cuántos son ustedes en la iglesia? No me importa. Porque si bien es cierto, puede ser importante, ¿no? Hay otras cosas más importantes que esa. Que siempre es un grupo tan pequeño, pero cómo nos amamos, nos queremos, nos respetamos, nos tratamos de menos, cómo nos sostenemos los unos con los otros. Dios quiere trabajar con nosotros. Dejemos que el Señor obre en nuestras vidas. Amén. Que el Señor pueda abrirnos el apetito, que nos abra el apetito, Señor, que podamos de alguna forma sorprendernos por la gracia de Jesús. Así es, Señor. Por la gracia de Cristo. Que dejemos, yo decía el miércoles, bueno, he hecho en otra oportunidad, decía, somos tan religiosos que nos cuesta tanto venir un sábado. Y Pablo decía, pero no tiene que amarrarse a días, comidas, días de reposo, luna buena, llena y todo lo demás. Pero la religión nos dice que es el domingo. ¿Y quién dijo? Todos los días. Estamos acostumbrados a eso, estructurados a eso. No, un sábado, no, ¿cómo hacer un sábado? O no son todos los días del Señor. Amén. O el Señor solamente el domingo nos visita y nos bendice. No. Sé que es comodidad por los trabajos, por la feria, por un montón de cosas. Ay, Señor, ayuda. Pero tenemos que despertar el hambre en nosotros. Así es. Son las ovejas las que se reproducen. Es el pastor que cae guía. Son las ovejas las que se reproducen. Tenemos que reproducirnos. Tenemos que poner lo que Dios nos ha dado al servicio de Cristo. Y nunca diga que no tiene nada. Y por último, como dice la alabanza, con mano vacía vengo. Póngase de pie, por favor. Vengo con mano vacía, por último con mano vacía. Pero si está la mano vacía, para que tú las llenes, Señor. Amén. Para que tú las puedas llenar de gracia. Y que el Señor pueda glorificarse. Póngase de pie, por favor. Y presentémonos delante del Señor esta momento. Preséntate delante de Jesús. Y di, ¿qué tengo? ¿Qué tienes en tus manos?
No, pero tener micrófono, equipo, son buenos, bienvenidos hermanos. Pero ¿qué tienes en tus manos? Dijo Moisés. Padre, ya, eso es suficiente. Eso es suficiente. ¿Qué tiene usted? Eso es suficiente. ¿Y cómo eso es suficiente? Eso es porque la gloria es para Él, no para nosotros. Amén. Dios quiere que lo usemos para Él. No se menoscabe, no piense que no vale de nada, que no tiene nada, que no tiene nada. Algo. Señor, aquí estamos esta mañana. Tal vez con manos vacías, pero venidos esta mañana. Siemos inútiles somos, hicimos lo que queríamos hacer, nada más. Aún eso somos. Pero lo que queremos, Padre, que tú puedas decir en un momento dado en tu vida, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho entonces te pondré. Pero más importante, entra en el gozo de tu Señor. Padre, esta mañana estamos aquí, Jesús. Tú conoces esta congregación, Señor. No es ignorada por ti, Jesús. Señor, en vez de crecer, decrecemos, Padre. Y a la gente que está en la casa rogando, Señor Jesús. Pero el que motiva, el que ruega, eres tú, Jesús, amado. Oramos esta mañana, Señor, por cada hermano. Señor, ya el tiempo bueno ya llegó, Señor. Así es. Ya no hace frío, Padre, pero nos vamos a fijar por el calor. Señor, amado, aquí estamos una vez más, Señor Jesús. Nos quejamos por la distancia, nos quejamos por el frío, por el calor, por tantas cosas. Pero aquí estamos una vez más, Señor Jesús. Rogando, Padre, que avives el fuego, el don que hay en nosotros, Señor. Que pongas en nosotros, aleluya, tal vez un talento, pero que no lo enterremos, que lo negociemos, que nos neguemos al ocio. Y que podamos, Dios mío, aleluya, servir a ti con alegría, con gozo, con fe, con esperanza. Sabiendo que eres tú el dueño y el amo de nuestras vidas, Jesús. Que a ti te pertenecemos, no le pertenecemos al pecado, no le pertenecemos al diablo, no le pertenecemos, Dios mío, a la maldad, le pertenecemos al Hijo de Dios, a la sangre de Cristo Todopoderoso. Señor, esta mañana estamos aquí, Jesús, una vez más, Jesús. ¿Cuánta gente hemos conocido, Padre? ¿Cuánta gente estuvo con nosotros? Padre, pero este día, Dios mío, yo ruego que avives el fuego y el don en nosotros, Señor. Padre, el compartir, el hablar, el orar, el buscar de tu presencia, Señor Jesús. La importancia, Padre mío, aleluya, de sabernos, aleluya, que somos elegidos por ti, Padre. No fuimos nosotros, fue Cristo el que nos escogió, fue Cristo el que nos sacó, fue Cristo el que nos llamó, fue Cristo el que dio su vida por nosotros, Padre. ¿Cómo nosotros no vamos a entregarte, Padre, el breve periodo de vida que tenemos aquí en la tierra para poder vivir una eternidad contigo, Señor Jesús? Te damos gracias, Padre, esta mañana. Oramos delante de ti, Jesús. Y rogamos, Padre mío, que pongas gracia en nosotros, en nuestras vidas, en nuestros corazones, Padre. Danos las estrategias, Señor. Danos de tu espíritu, danos de tu gracia, danos dirección, danos la Padre mío. Oramos esta mañana, Jesús, para que así sea, para que tu palabra siempre se cumpla en nuestras vidas y en nuestros corazones. Motívanos, Señor, motívanos, revívenos, Padre, y dinos por último, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará la luz de Cristo. Señor, exhórtanos en sueños, Padre, en alabanzas, cuando estamos caminando, después cuando nos vayamos a la casa, Padre, en la noche, en la mañana, Dios mío, en cualquier momento exhórtanos, Padre amado. Que no nos consuma, Dios mío, la origen de este mundo, Señor. Que entramos siempre en este tráiler, Señor amado, y Dios mío, muchas veces nos perdemos, Señor Jesús. Nos perdemos, Padre, y nos dedicamos un momento, Señor, para agradecerte a ti, Jesús, y congregarnos. La importancia de congregarnos, Señor, es importantísima. Amén. O si no, tú no habrías creado la iglesia, nos habrías dejado cada uno de nosotros a su merced. Pero no, fue idea tuya, Señor, no nuestra, es idea tuya. Es allí donde recibimos
bendición, vida eterna, en donde tenemos confraternidad con los hermanos, donde oramos los unos por los otros y donde lloramos muchas veces los unos por los otros. Señor, damos gracias. No podemos nosotros, Señor, menospreciar lo que tú hiciste, Jesús. Es idea tuya. Y esta mañana, Señor, estamos aquí, Jesús, y oramos delante de ti, Padre, y rogamos delante de tu gracia, Jesús, delante de tu presencia, Padre mío. Jesús, 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 Jesús.